¿Qué tal amigos de Vito TV? Un placer poder saludarlos. Bienvenidos a este espacio de entrevistas donde vamos a conversar también temas bastante interesantes, porque esta mañana del martes 13 de agosto se reunió la Asamblea Nacional para poder concretar este 29 de agosto como el Día Nacional del Gamer, y para eso también tengo a Francisco Enríquez y a Daniel, quienes me van a acompañar y me van a contar un poco más acerca de esto. Ellos son parte de Gamer Experience. Bienvenidos, chicos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Preguntarles, chicos, también acerca de este tema bastante interesante, cómo se llevó a cabo, y también entiendo que son 77 votos a favor para poder llevar a cabo y que se dé por concreto el 29 de agosto como el Día Nacional. Sí, así es, Alison. El día de hoy, por más de 70 votos, la Asamblea aprobó el Día Nacional del Gamer y también, a su vez, el decreto de ley, la propuesta para hacer que los deportes electrónicos en este país sean reconocidos como un deporte a nivel nacional. Preguntarle justo eso, ¿por qué es tan importante el Día del Gamer? Se ha visto mucho en redes sociales que hay muchísimas problemáticas en el país y se ha generado justo esta controversia. Luchito. Gracias. Si me permites, muchas gracias, estimado Dani, estimada Alison, saludos a la audiencia. Lo que pasó hoy, como decíamos, es histórico, es muy importante. Como tú dices, ha habido mucha controversia en el tema, se ha marcado mucha polémica. Si bien es cierto, el país tiene muchas problemáticas, el día de hoy no solamente fue un día, digamos, en el que el Ecuador marcó un hito a nivel regional e internacional, sino que el Ecuador viene a ser parte de una iniciativa global que se llama el Día Mundial del Gamer, que se celebra el 29 de agosto de cada año. Pero no solamente eso, como decía Daniel Santana, sino también que hoy se declaró, por un lado, el Día Nacional del Gamer, pero también de las industrias de los videojuegos y los deportes electrónicos. Importantísimo aquí, Alison, rapidísimo mencionar, pequeño paréntesis, el Comité Olímpico Internacional en los Juegos Olímpicos de París del 23 de julio aprobó por unanimidad. Esto no como aquí en el Ecuador, que solo se aprobó con una parte de la votación, sino que allá sí se aprobó con unanimidad que las Olimpiadas de Deportes Electrónicos, las primeras de la historia, organizadas por el Comité Olímpico Internacional, se realizarán en el 2025 en el Reino de Abu Dhabi. Y el Ecuador va a participar en estas Olimpiadas. Eso quiere decir que tenemos que enviar una delegación oficial de deportistas y de equipos de deportes electrónicos. Es muy importante esto porque entonces lo que hizo ahora la Asamblea fue por un lado muy prudente porque no solamente declaró la importancia del gamer, de los videojuegos y de los deportes electrónicos, sino que también el señor presidente Henry Kronfle presentó, como decía Daniel Santana, el proyecto de ley de deportes electrónicos, lo que marca una ambicioso, digamos, hoja de ruta en la cual no solamente la ley de deportes electrónicos entra en juego, sino que también el desarrollo de una ley de economía naranja que también incluye los videojuegos, pero que viene a ser además incluye otras industrias tales como el cine, la música y demás. Nada más mencionar, como ya lo habíamos dicho, que lo que pasó ahora es una demostración justamente de lo que puede hacer el Ecuador y de cómo el Ecuador puede incluirse en estos mercados mundiales. Como dato rapidísimo, estimada Alison, y con esto cierro esta parte de la intervención, mencionarte que, por ejemplo, aquí en Ecuador hay una empresa, no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero hay una empresa que ha sido reconocida por la empresa Nvidia, que en este momento es la empresa más importante valorizada a nivel mundial, que justamente menciona que aquí en el Ecuador están los servidores del data center para el tema de inteligencia artificial y los data centers más robustos de Latinoamérica. Eso nos pone y nos cambia un poco la idea de hacia dónde va la industria y dónde está el Ecuador en este ecosistema y en este juego. Gracias en esta parte. Bueno, justo también estaba revisando un poco y también veía que justo el año pasado la industria de los videojuegos tenía una recaudación muchísimo más grande que la música. Por eso también es bastante importante este decreto que se dio. Cuéntame un poco acerca de eso y también de más novedades, por qué se dio la aprobación y también por qué muchas personas decían no a ese decreto. Por supuesto. Actualmente la industria, el año 2023 cerró con unas ventas aproximadas de 9.000 millones de dólares en Latinoamérica, siendo el mercado más pequeño del resto del mundo. Sin embargo, es una economía bastante grande que, por supuesto, países como México, Brasil, Argentina, Colombia ya están
aprovechando de este fenómeno y de esta industria para vincular y dar un soporte legal y hacer leyes que puedan apadrinar al mundo del ecosistema gamer. El día de hoy, Ecuador ha tomado la decisión de también formar parte de esa economía, que es actualmente una de las terceras economías más grandes del mundo, el ecosistema gamer, ganándole por 5-1 a lo que es la música y a lo que es las películas, el mundo cinematográfico. Ahí para añadir, estimado Dani, si me permites, datos frente a cuánta gente juega, estimada Alison, y para Vito TV, la comunidad importantísimo, 3.422 millones de gamers en el planeta, 355 millones en Latinoamérica y 7 millones en Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es muy importante entender el número, y como te decía, esos son los que juegan. Ahora, habemos personas que no jugamos necesariamente, pero que sí somos parte de la cadena de valor. En este caso, Daniel Santana sí es un gamer pura sangre, pero claro, yo soy parte como empresario de este ecosistema. Entonces, digo, no solamente impacta a los que juegan, sino también a los que somos parte de la cadena de valor. Preguntarles justamente eso, porque Ecuador ya es parte también de otros países que tienen una recaudación muy grande. Y tengo dos preguntas a continuación. Una de ellas es, ¿cuál es el país que tiene más recaudaciones en el mundo? Y también, ¿cómo ven a Ecuador en esta nueva que se involucra ahora en este nuevo mundo? Actualmente, el país que más recauda de la industria de los videojuegos es, digamos, el continente asiático, seguido por el continente europeo y después por el continente norteamericano. Nosotros somos un 5% en Latinoamérica de todo el mercado global de los videojuegos. Y eso teniendo tantas trabas y tantas dificultades que actualmente tenemos, que obviamente nosotros estamos trabajando para que esto ya no sea así y poder buscar inversiones tanto nacionales como internacionales para que el Ecuador y Latinoamérica puedan estar a la altura del resto de los continentes. Y, Ah, estimada Alison, ok. importantísimo aquí mencionar, añadiendo las palabras de Daniel, mira, en Colombia están justamente debatiendo el Congreso colombiano en informe para segundo debate, la ley de deportes electrónicos. El Ecuador no es que está fuera de contexto, más bien estamos contextualizando la necesidad de generar no solamente regulación, sino un marco institucional, políticas públicas y fuentes de financiamiento para estos nuevos deportistas que se llaman deportistas electrónicos. Justamente eso, hablando del financiamiento, ¿cómo financian también a todos estos gamers? Pues es importantísimo justamente crear un soporte en donde los gamers se vean realmente respaldados, los equipos puedan realmente tener un soporte legal, puedan tener bases, puedan tener estadios, infraestructuras, y así las marcas puedan venir y auspiciar y patrocinar a estos equipos. De esta forma, por ejemplo, te doy el caso de McDonald's en Alemania. Alemania. Ellos dejaron de patrocinar a la Bundesliga y se dedicaron 100% al mundo de los esports. Entonces, si nosotros creamos en Latinoamérica y sobre todo en Ecuador bases legales suficientes para que soporten a los equipos, seguramente las marcas, por las visualizaciones que vamos a tener creando esta industria, van a aportar al financiamiento de los deportes electrónicos. Ahora, hablando específicamente de Gamer Experience, ¿cómo ellos trabajan para poderlos apoyar y también poder sobresalir? Sé que también es un decreto que apenas empieza, pero ¿cuáles son los proyectos a futuro? Bueno, Luchito. gracias. Si me permites, estimada Alison, como te decía, primeramente con la declaratoria inicia un proceso, como te decíamos, no solamente de desarrollo normativo, con la presentación del proyecto de ley de deportes electrónicos, sino también con la inminente presentación del proyecto de economía naranja. Esto quiere decir, como ya dijo Daniel, que se van a abrir muchas oportunidades, no solamente para los videojuegos, en el caso de la economía naranja, sino para todas las industrias creativas y culturales. En este caso, en Ecuador, lastimosamente, no contamos con una ley de economía naranja. Aquí en el continente, muy pocos países, tales como Bolivia, no tienen ley de economía naranja. Y como te decía, yo creo que el esfuerzo ahora de la Asamblea de los votos que favorecieron la declaratoria y del apoyo del presidente Kronfle, justamente están enfocados a asumir ese reto y ese desafío de decir, aquí está el Ecuador, aquí están las autoridades y aquí está el marco normativo que empieza, inicia con esto y que, como te decía, traerá no solamente
muchos réditos de inversión, como ya mencionó Daniel, sino también muchos éxitos, así como nos han dado Daisy Holmes, Nancy Holmes ahora lo decía, gracias a la empresa privada se dio todo esto y así mismo pasará, como ya lo mencionó Daniel, con los deportes electrónicos. Lo que se pide del Estado justamente es un piso, un mínimo para que las marcas, para que se puedan desarrollar las ligas, los campeonatos, los torneos, las federaciones, las asociaciones y pueda concretarse esto que se llama el ecosistema. Ahora que también se dio este decreto y también hablando de los gamers, un término que también es bastante popular es eSports. Coméntenme un poquito de qué se trata esto. Bueno, justamente los eSports son los deportes electrónicos. Actualmente hay algunos tipos de videojuegos que son considerados a nivel mundial como un deporte electrónico. Por eso hay campeonatos a nivel mundiales que son incluso más sorprendentes que los mismos campeonatos de la FIFA. Por eso los eSports han ido ganando hace más de 10 años terreno a nivel mundial y hoy por hoy se consideran una de las grandes industrias de deportes a nivel mundial. Aquí en Ecuador también hay gamers que están en estos campeonatos de videojuegos. Por supuesto, hay muchísimo talento ecuatoriano que lastimosamente ha tenido que salir a otros países donde sí les reconocen su talento y sí pueden labrarse un futuro. Y este futuro es bastante beneficioso. Los gamers con buen talento actualmente pueden estar ganando miles de dólares mensuales, si no son cientos de miles de dólares. Entonces, bien trabajado, esto es realmente un una economía muy lucrativa para todo este ecosistema gamer y sobre todo para los esports. También para las personas que nos están viendo y conozcan un poco más acerca de los gamers, ¿cuáles son estas herramientas que se necesitan para llegar a ser un gamer de categoría bastante alta y también poder tal vez ganar dinero con esto? Bueno, es súper importante la formación. Para ser un deportista electrónico de alto nivel necesitas tener una cierta cantidad de estudios, un montón de horas de trabajo, un montón de horas de ejercicio, de salud mental, de una buena dieta, para que tu cuerpo pueda dar el 100% de sí y puedas tomar decisiones en milisegundos que pueden hacer que ganes una partida o pierdas una partida. Hay un montón de ecosistema de trabajo atrás para formar a estos jóvenes deportistas electrónicos. Ahora, si bien es cierto, hay un pensamiento pues bastante cerrado, por esa razón es que también hay una diferencia de votos, al menos aquí en Ecuador, acerca de ganar dinero siendo gamer. ¿Qué les dirían ustedes también que son parte de Gamer Experience? Si me permites, estimado Dani, mira, yo quisiera, Alison, contarte más bien hechos y después voy a la respuesta. La Universidad de San Francisco de Quito, la Universidad Casa Grande de Guayaquil, la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, en este momento se me escapa alguna, ya tienen carreras relacionadas a los videojuegos, ya te ofrece Correcto. inclusive la academia, entonces no estamos hablando solamente de deportistas electrónicos, como decía Daniel, de los que están en la parte de adelante, de los que juegan, sino también de los que están en la parte de atrás, de los que diseñan, de los que programan, de los que hacen ciberseguridad, de los que hacen videos. Entonces, hay que entender que es un ecosistema que ampara muchas industrias y que engrana, digamos, muchos negocios. Como ya lo mencionó Daniel, estamos hablando de la tercera industria de entretenimiento global. Después del streaming y los deportes, estamos hablando de un fenómeno no dicho por nosotros, dicho por las grandes universidades del mundo, Harvard, Yale, te pueden decir, este es el fenómeno social del siglo, los videojuegos. Entonces, yo creo que lo que ha hecho, como te decía, la Asamblea, ya más allá de entrar en polémicas, es muy adecuado porque si bien el Ecuador necesita responder a ciertos temas urgentes, el Ecuador también necesita ver al futuro y necesita tender visiones que les permitan no solamente a los que estamos en este momento, digamos, en el ecosistema, sino a los jóvenes y a los niños, a los adolescentes, poder proyectar, digamos, poder tener ideas de su futuro. Entonces, yo creo que el impacto, digamos, tal vez en este momento no se entienda tanto y se haya polarizado lastimosamente el tema políticamente, pero definitivamente con el tiempo, como dicen, el tiempo nos dará la razón y ha sido muy acertado nuevamente mencionarlo, lo que ha pasado hoy, historia, como te decía, estimada Alison y estimada audiencia de Vito TV.
Por supuesto, hoy se ha marcado historia al hacer este decreto que definitivamente también tiene un campo bastante grande y también Ecuador ahora está entrando a este. Chicos, muchísimas gracias Francisco y Daniel por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Muchísimas gracias también a todos ustedes que siempre nos acompañan a través de la señal de Vito TV. Nos vemos en una próxima ocasión.